Hola, ¿qué tal? Una vez más le damos la bienvenida, o le doy la bienvenida a mi canal de YouTube para poder pasar un tiempo meditando en la palabra de Dios. Y esta vez quisiera poder estar con ustedes compartiendo un tema que quizás es un poco un tema teológico, pero que vamos a poder lograr también al final encontrarle una aplicación práctica a nuestras vidas. Y para esto quisiera que puedan acompañarme en la lectura. Si tienen la Biblia, mejor, y si no, puedan escuchar la lectura de este pasaje que les voy a leer, que está en Colosenses, Colosenses capítulo 1, de versículo 9, del versículo 19 al 22. Colosenses 1:19 dice: y por cuanto agradó al Padre que en Cristo habitase toda plenitud, y que por medio de Cristo reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora los ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensible delante de él. Y el concepto que quisiera hoy poder aclararles es el concepto que mucha gente que quizás no conoce mucho de la palabra de Dios, y aún hijos de Dios que tampoco conocen mucho de la palabra de Dios, es ese concepto de que, bueno, si Cristo murió por todos los pecados de toda la humanidad, y en él, en la cruz, dice acá que fueron reconciliadas todas las cosas, puede ser posible de que igualmente haya una condenación, haya un castigo, haya un infierno para las personas, o todos fueron perdonados. No puede ser que luego de este sacrificio de Cristo en la cruz hubiera una nueva oportunidad, aún a pesar después de muertos, una nueva oportunidad para las personas, y aún más, si no hubiera una oportunidad para los ángeles que cayeron y al mismo Satanás, no podrán tener una oportunidad de ser reconciliados y entonces poder evitar esa condenación. Bueno, eso es lo que quisiera que hoy podamos meditar en unos minutos, en estos breves minutos. Lo primero que quisiera que podamos meditar es bueno, lo que dice la palabra de Dios acerca de por qué motivo murió Jesús, o por quiénes murió Jesús, ¿no? Y podríamos ir, eh, podríamos buscar en Romanos capítulo 8, versículo 29, y ahí podemos ver, en primer lugar, una de las primeras cosas. Igualmente te digo, no te quedes con este único versículo, porque después vamos a seguir. Romanos 8:29 dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, dice. Y a los que predestinó también llamó, y a los que llamó estos también justificó, y a los que justificó estos también glorificó. Dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Miren, lo primero que tenemos que considerar y reconocer es que Cristo murió por aquellas personas elegidas. Ahora, esta palabra elegida, ¿no?, a muchos de nosotros nos produce un revuelo ahí en nuestras emociones y nos pone un poco la piel de gallina. Pero lo que tenemos que entender, primero, muy importante, es que el versículo 29 dice: porque a los que antes conoció. O sea, sí, una de las cuestiones es que Cristo murió por los elegidos, sí, es verdad, pero por los elegidos que Él antes conoció. ¿Y cómo los conoció? Bueno, primera Pedro dice que los conoció según su presciencia, o sea, Dios desde la eternidad sabía lo que la persona iba a decidir cuando llegara el mensaje de salvación a sus oídos y pudiera entrar en su mente, y depende de la reacción a la obra del Espíritu Santo
que tuviera en su misma persona, si iba a dejar ser convencido o no de pecado, de justicia y de juicio, y entonces si él dejaba ser convencido por el Espíritu Santo, bueno, iba a ser un hijo de Dios que iba a tratar de cumplir, o que Dios iba a tratar de cumplir su propósito de hacerse igual a Jesucristo, pero porque antes le conoció, porque antes respondió positivamente a la obra del Espíritu Santo en su vida. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que sí, la palabra de Dios dice que murió por los elegidos, pero por unos elegidos que Dios ya sabía que iban a responder positivamente al mensaje del Evangelio para poder ser salvos. Pero no solamente eso, si nosotros seguimos investigando la palabra de Dios, vamos a Hebreos, y en Hebreos capítulo 9 tenemos también una descripción interesante acerca del sacrificio de Cristo en la cruz. Dice, versículo 23 del capítulo 9 de Hebreos, fue necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas, dice, con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino que entró en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Ahora fíjense, ahí está hablando de dos cosas, de las figuras de las cosas celestiales y de las cosas celestiales mismas. Y dice que esa figura de las cosas celestiales iban a ser purificadas por medio del sacrificio de los animales que en la ley Dios había establecido. Corderos, palominos, digamos, diferentes animales que hubieran ahí, la ofrenda de vegetales y toda esa serie de ofrendas que estaban establecidas eran para purificar las cosas celestiales, las figuras de las cosas celestiales. Pero las cosas celestiales mismas, dice que fueron purificadas con un sacrificio, el sacrificio de Cristo en la cruz, que se presentó con su propia sangre, no con sangre ajena, como hacían los sacerdotes, sino con su propia sangre. Y dice que se presentó una vez y para siempre para quitar también de en medio el pecado. Y ahí tenemos otra cuestión, que también lo dice 2 Corintios 5:14, ¿no? Él murió, dice acá, para quitar de en medio el pecado. Él murió por todo el mundo, para poder limpiar y purificar todo ese sistema que estaba justamente contaminado o manchado por el pecado. Tenemos que recordar que Dios es un Dios santo y Dios no permite o no puede permitir que algo sucio, ¿no? Entre en su presencia. Así que era necesario que eso fuera purificado. Y el sacrificio de Cristo en la cruz purificó las cosas celestiales mismas por medio de su sacrificio en la cruz. Ahora, si damos vuelta, no, ni tenemos que dar vuelta a la página, quizás algunos sí, pero yo no. Dice Hebreos capítulo 10, versículo 3, dice, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice el Señor Jesús, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste el cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí, oh vengo Dios para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Dice versículo 11, ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero fíjense este versículo 12 maravilloso.
Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Amén. Y de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. ¿Sabes? Cristo murió por todos los pecados. Cristo murió para purificar a todos aquellos que puedan reconocer que necesitan ser purificados. Cuando el Señor Jesús estaba colgado en la cruz y dijo esa famosa palabra tan bendita, tetelestai, que significa consumado es, ahí en ese momento Él estaba pagando, había terminado de pagar justamente el pago, ¿no?, que era necesario para poder ser redimidos, ¿no?, de todo pecado, de toda la humanidad. Y cuando Él dice tetelestai y dice consumado es, la comunión que se había quebrantado entre Dios Padre y Dios Hijo volvió a restablecerse, ¿no? Uno dice, bueno, ¿cuándo? ¿Cuándo, cuándo el Señor Jesús perdió esa comunión con Dios Padre? Bueno, en la cruz, justamente en esas 3 horas que hubo tinieblas. ¿Y cuándo se volvió a unir? ¿Cuándo se volvió a poder restablecerse? Bueno, no fue cuando el Señor fue resucitado. Fue en la misma cruz, ¿no? Cuando Él dijo, consumado es. Consumado es, ya pagué, ahora la comunión se vuelve a restablecer. Por eso el Señor Jesús, si bien Él puso su vida para volverla a tomar, también en ese momento ya estaba con la comunión con Dios Padre restablecida. Ahora, bueno, ok, estamos todos bien, pero ¿qué pasa con los ángeles? ¿Los ángeles también pueden ser perdonados? Bueno, la verdad es que cuando uno va a la palabra de Dios encuentra textos como por ejemplo Judas versículo 6 y 2 Pedro 2:4 dicen algo similar. Fíjense, dice Judas 6, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. O sea, hay una cuestión diferente con el tema de los ángeles. Los ángeles, si bien esta, que es la palabra de Dios, es la revelación para el hombre, no para los ángeles, entonces yo creo que Dios en algún momento habrá decidido de que hay cosas que tienen que quedarnos ocultas a nosotros o que nos las va a revelar después. Pero en realidad la palabra de Dios no nos revela específicamente y detalladamente qué fue lo que pasó con la rebelión satánica y sus ángeles. Sí dice cuál fue el motivo, ahí en Isaías, en Ezequiel, habla de la rebelión satánica, cuál fue el motivo por el cual Satanás se rebeló contra Dios, ¿sí? Pero no dice cuántas oportunidades tuvieron los ángeles que le siguieron. Dicen que es más o menos una tercera parte de los ángeles creados en algún momento, en algún lugar en Apocalipsis. Está bien, perfecto, pero no dice cuántas oportunidades tuvieron los ángeles para arrepentirse o no. Pero también tenemos que pensar que los ángeles vieron desde el comienzo, ¿no?, la creación justamente de todo lo que vemos ahora, porque dice que las estrellas del cielo, ¿no?, las estrellas del cielo alababan a Dios cuando Dios estaba haciendo toda la creación, así que ellos ya estaban ahí y vieron el poder de Dios Padre y vieron y tuvieron que tomar una decisión si seguir y rebelarse con Satanás, que le dijo que iban a ser como Dios, o iban a seguir siendo fieles a Dios Padre, y han tomado una decisión. Y ellos son diferentes a nosotros, son diferentes a los seres humanos. Lo que sí sabemos es esto, que Dios no les va a dar una nueva oportunidad para arrepentirse. Dice que estos están guardados para el momento de que van a ser soltados, dice, para el juicio del gran día. Y ahí entramos en otro tema, el juicio del gran día, que eso está en Apocalipsis capítulo 20, ¿no? Y entonces dice ahí la palabra de Dios, ¿no?, que
el apóstol Juan dice que vio a los muertos, grandes y pequeños, ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y anterior a esto, anterior a este trono blanco, dice acá versículo 11, vemos que también fueron echados la bestia y el profeta y Satanás, también fueron echados ahí al lago de fuego. Entonces, sabemos que en el futuro va a haber un lugar de condenación y de castigo. Y dice aquí que hay que cumplir un requisito: estar inscrito en el libro de la vida. Porque el que no está escrito en el libro de la vida va a ser echado al lago de fuego. Ahora, este juicio, dice la palabra de Dios en Hebreos, este juicio va a ser después de que la persona deja la tierra, y no tiene otra oportunidad en la eternidad de poder arrepentirse. Dice Hebreos 9:27, de la manera que está establecido para los hombres que mueren una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá una segunda vez sin relación por el pecado para salvar a los que le esperan. Nosotros, los que le esperamos, tenemos esta bienaventurada esperanza de que Él va a venir una vez para salvarnos del momento de juicio que va a haber sobre la tierra, que la llama justamente en el Apocalipsis la tribulación, y los últimos 3 años y medio la gran tribulación. Dice la palabra de Dios que nosotros vamos a ser extraídos de ese tiempo de prueba sobre el mundo, ¿no? Y esto está basado, por ejemplo, en este versículo que dice que Cristo nos va a venir a buscar. Pero lo que tenemos que entender es esto, que una vez que está establecido nuestra muerte, va a venir el juicio. Y que en ese juicio Dios se va a fijar si estamos inscritos en el libro de la vida. ¿Cómo puedo ser yo inscrito en el libro de la vida? ¿Cómo puedo estar seguro de estar inscrito en el libro de la vida? Bueno, es muy sencillo. La palabra de Dios dice que tenemos que arrepentirnos y creer. La palabra de Dios dice que tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, arrepentirnos de la vida que llevamos hasta aquí en forma independiente de Dios, en forma lejana, sin tener presente lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y la Biblia dice que tenemos que arrepentirnos y tenemos que creer en que ese sacrificio de Cristo en la cruz es único y es suficiente para poder salvarnos. ¿Saben? La palabra de Dios dice que Dios nos amó tanto que envió a su Hijo Jesucristo y lo dio para morir por nosotros, para salvarnos y darnos una vida eterna. Un texto muy conocido, el más conocido quizás de toda la Biblia, San Juan 3:16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice, y el que en Él cree, dice, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Sabes? Hay gente que quiere vivir en tinieblas, hay gente que ha recibido la luz de Dios, pero igualmente desea seguir viviendo en tinieblas. Para estas personas que rechazan la luz del Evangelio, dice acá que no le espera otra cosa que la condenación. Dice que ya han sido condenados. Y esa condenación es
no estar inscrito en el libro de la vida y ser echado al lago de fuego. Entonces, por más de que Cristo murió por todos los pecados, por más de que Él reconcilió todas las cosas en la cruz, eso no es el requisito esencial para que la persona pueda ser salvo. El requisito esencial para que la persona pueda ser salvo es aceptar ese sacrificio en la cruz, reconocer que Él necesita ese sacrificio en la cruz y entonces pedir perdón a Dios por sus pecados y pedirle a Él que la sangre que fue derramada en la cruz le limpie, lo purifique, como leíamos en algunos versículos, y entonces pueda Cristo entrar ahora sí en la vida de la persona y hacer con Él un solo cuerpo, y al ser un solo cuerpo con el Señor Jesús, sabemos que si el Señor Jesús va a estar en el cielo, nosotros vamos a estar con Él. La pregunta es, ¿qué vas a hacer vos? Y la otra pregunta que si sos hijo de Dios te tenés que hacer es, ¿realmente soy consciente de que todas las personas que tengo a mi alrededor, si no tienen a Cristo en su corazón, solamente les espera el juicio después de que mueran y después del juicio la condenación? Si realmente amás a esa persona eh, que tenés ahí a tu alrededor, a tu prójimo, y realmente sabés y sos consciente de lo que le espera, yo creo que tendríamos una actitud totalmente diferente acerca de su futuro y acerca de lo que nosotros le podemos decir a él para que se dé cuenta del peligro en que está y de que necesita aceptar a Cristo como Salvador. Espero que esto te haya sido de bendición. En primer lugar, dar gracias a Dios por tremendo sacrificio en la cruz de su Hijo Jesucristo, de todo lo que tuvo que pagar Él, para que nosotros también podamos vivir una vida de agradecimiento y de servicio a su nombre. ¿Ok? Pero también que pueda hacernos movilizar para poder hacer que esas personas que tienen la necesidad de aceptar a Cristo como Salvador puedan entenderlo. Oremos por ellos, pues seamos intencionales y busquemos la posibilidad de hablarles de ese Cristo que necesitan tanto. Me despido, que Dios te bendiga y espero que podamos vernos muy pronto otra vez en nuestro canal.